Vamos a partir de donde llegamos el día jueves, que fue las distintas pendientes, o la clasificación de las pendientes de las rectas en positivas o negativas, que recuerden que a esto lo habíamos hecho en función de los valores del ángulo de orientación, del ángulo alfa, que está marcado en ambos dibujos, que está sombreado en verde allí. Y como pueden observar, en el primer caso, este ángulo alfa es un valor que está comprendido entre 0 y 90 grados. En ese caso tenemos una pendiente positiva y también decíamos que la recta es una recta creciente. ¿Se acuerdan por qué decimos que la recta es una recta creciente? A ver si pueden responder por el chat o por micrófono, lo mismo. Cuando aumentaba X, aumentaba Y. Perfecto. Cuando una variable aumenta, en este caso X, la otra también aumenta. Muy bien. Después tenemos el otro caso, cuando el ángulo está comprendido entre 90 y 180 grados, este ángulo alfa, este ángulo de orientación. En ese caso la pendiente de la recta es negativa y decimos que la recta es decreciente. Contrariamente a lo que definimos recién como creciente, es decreciente cuando, si una de las variables aumenta, la otra disminuye. O sea, creciente es, una aumenta, la otra también. Decreciente, una aumenta, la otra disminuye. Con respecto a esto de la clasificación de las rectas, el cálculo de la pendiente, pendientes positivas y negativas, ¿hay alguna duda que haya quedado? Porque ahora vamos a ver los casos particulares que ustedes plantearon el jueves, que nos dijeron, ¿y cómo es tal, si ocurre tal cosa? Y les dijimos, ténganos un poquito de paciencia, porque a eso lo vamos a ver. Igual yo le haría una pregunta a los chicos. Dale, Karina. Que el jueves no pude estar en la clase. ¿Ustedes recuerdan ahí, Sergio, con el lapicito de Sumo? Sí, dale. ¿Qué significaba 90 grados, ese símbolo que parece una B corta girada, alfa, B corta girada 180, antes de la segunda flecha amarilla? Aquí. ¿Cómo se lee eso, chicos? Que alfa se encuentra comprendida entre 0 grados y 90. Ah, vos estás leyendo la de arriba. Ajá, la de arriba. Bien. Fíjate si dónde está el esa está bien. Y si estás sí. leyendo esta que pide Karina. Pensé que era de arriba. Ajá. Alfa es lo mismo. No sé quién estaba hablando, Lucas. pero es lo mismo. Sí, Lucas. Eso se traduce entonces matemáticamente como que el ángulo alfa está comprendido entre 90 y 180. Menor. Valentín, 90 menor a alfa, 180. Fíjate, Valentín, cómo le escribiste. Alfa mayor de 90 y menor de 180, Leonel. Sí, Leonel. Capaz que Valentín vos quisiste poner lo mismo, pero fíjate la escritura. Alfa, el ángulo es mayor que 90 y menor de 180. A esos ángulos en primaria y en secundaria los clasificábamos como obtusos. ¿Se acuerdan? Obtusos. Bien, en cambio el primero de arriba, alfa entre 0 y 90, es un ángulo agudo, ¿sí? Alfa mayor que 0 y menor que 90 es un ángulo agudo. Bien, eso era una de las preguntas. Y la otra pregunta de nomenclatura, hay un -2/3 rojito en la M, en la pendiente, al lado del dibujo. ¿Qué significaba esa ondita al lado del -2/3? Aproximadamente. Sí, aproximadamente. Muy bien. Muy bien. Ese -0,66, ¿qué tipo de número es lo que hicieron el CAU? Un número periódico. Periódico puro, muy bien. Perfecto. Bien, 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 grupo. Avanzamos nomás. Bien. Y la última. Sí. ¿Qué significa que acá diga solamente menor y no que diga menor o igual? Porque podría haber sucedido que nosotros hubiésemos tenido este agregado, ¿no? Ahí sería menor o igual. Exacto. Pero si no tengo menor o igual, si tengo solamente menor, ¿qué significa? Que no lo comprende a ese valor, digamos. Perfecto. Porque que si no, es de, por ejemplo, 0 grados, ya pasa a ser una constante. Cuidado, 90 estamos hablando, ¿no? No es que pasa a ser Claro, una constante. El Si está ángulo, incluido o no.
Exactamente, el ángulo alfa no puede valer 90 grados, tiene que No ser lo más de incluye. 90 grados, no lo incluye. Eso es lo que tiene que ver. Muy bien. Bueno, vemos que han revisado algunas cuestiones que por lo menos las entendieron, ¿no? Muy Así bien. que ahora vamos a pasar a la siguiente. Y ahora vamos a ver los dos casos particulares. El primero, cuando tenemos una recta horizontal. Por ejemplo, fíjense ustedes, acá tenemos los ejes, el eje Y, el eje X, aquí arriba, y hay una recta horizontal que pasa por los puntos A y B. Una recta horizontal, decimos que es paralela al eje X y que pasa por el valor Y igual menos 2. ¿Qué pasa con la pendiente en este caso? ¿Qué pendiente Es cero tiene la la recta? pendiente. Es nula. Es Es cero. cero la pendiente. Bien. Y eso lo podemos ver analizándolo de la misma manera que lo hacíamos antes cuando calculábamos la pendiente. Es decir, esta flecha naranja nos indica que nosotros nos estamos moviendo desde A hacia B. Entonces, cuando vamos desde A hacia B, ¿cuánto varía X? ¿Cuánto varía Y? Tengo una variación en X, que es en el mismo sentido del eje X, de 4 unidades, por lo tanto delta X es positivo, pero después veo que delta Y no se incrementa. Delta Y sigue valiendo, vale 0 porque la altura en la que se encuentra el punto A respecto del eje X es exactamente la misma en la que se encuentra el punto B. O sea que no hay un incremento de la variable Y. Entonces cuando nosotros reemplazamos en nuestra fórmula de pendiente, nos encontramos que la cuenta que tenemos que hacer es 0 dividido 4. Y 0 dividido cualquier número da por resultado 0. Esto es una de las cosas que tienen que anotarse por ahí, tenerlas presentes desde ahora hasta que terminemos de ver matemática 1 y 2, porque muchas veces nos va a aparecer 0 dividido cualquier número, positivo o negativo, nos da por resultado 0. Hay una excepción, que ya la voy a escribir por aquí, que es que cuando nosotros tenemos 0 dividido 0, esto decimos que da por resultado algo que llamamos indeterminado. Si ustedes lo hacen con la calculadora, si ustedes ponen la calculadora 0 dividido 0, les va a dar error. Porque en realidad la división 0 dividido 0 no se puede realizar. No hay un resultado directo, sino que hay que hacer en algunos casos algún tipo de procedimiento que ya vamos a ver más adelante para ver de qué se trata esta división. Pero tengan cuidado con eso, ¿eh? 0 dividido cualquier número, positivo o negativo, da siempre 0. El único problema es cuando lo dividimos por 0 porque no podemos establecer cuál es el resultado. Más adelante vamos a trabajar con indeterminaciones y ahí van a saber de qué se trata esto. Podríamos agregar 4 sobre 0, que tampoco tiene Pero viene resultado. después. Ah, Viene ya lo lo tenemos próximo. por partes. Bien, 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 genial. Bien. Sí. Entonces, una recta que tiene pendiente 0, decimos que es una recta horizontal. O al revés, una recta que es horizontal tiene una pendiente que vale 0. Pregunto, ¿cuál es el ángulo de inclinación de esta recta? 0 grados. 0 grados, muy bien. Fíjense que si yo quisiera trazar el ángulo, en este caso tengo que hacerlo sobre la recta misma y no puedo. O sea, yo podría trazar a la derecha de este puntito, podría trazar un ángulo que me va a dar 180 grados. Pero dijimos que el ángulo de inclinación va desde 0 hasta 180 sin llegar a 180. Eso es porque el ángulo de 0 grados coincide con el ángulo de 180 grados, porque la recta no tiene un sentido, o sea, no va de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, la recta. Ustedes mismos dijeron hace un tiempito atrás, la semana pasada, que una recta no tiene principio ni tiene fin. Por otro lado, si yo sé que la pendiente vale lo mismo que la tangente del ángulo alfa, y sabemos que la pendiente vale 0 grados, o sea, este 0 que está acá, es este resultado de la tangente del ángulo alfa, entonces a mí me habilita esto a pensar lo siguiente. Si vale 0 grados, yo voy a decir
Bueno, si la pendiente vale 0 grados, entonces quiere decir que alfa es el arco tangente. Acuérdense que esto lo hacemos con shift tangente en la calculadora. Arco tangente de 0. Y si ustedes hacen esto en la calculadora, ¿cuánto da arco tangente de 0? 0. 0 grados. ¿Está? Fíjense que los grados no van aquí en lo que nosotros llamamos argumento de arco tangente. Esto es un número real. El grado va como resultado porque el ángulo es el que se mide en grados. Así que efectivamente podemos comprobar de varias maneras que cuando tenemos una recta horizontal, su pendiente vale 0 y el ángulo que forma con el eje de las X es un ángulo de 0 grados, porque es paralela, ¿no? Como habíamos dicho inicialmente. Ahora bien, vamos a otro caso particular que sigue a continuación de este, que lo tenemos planteado a continuación, que es una recta vertical. Vamos a calcular la pendiente de esta recta vertical. Fíjense que en este caso, el punto A y el punto B se encuentran los dos con un mismo valor de X para X igual 1. Varía el valor de Y, pero el valor de X para los dos puntos es exactamente el mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá cuando tenemos que calcular? Lo mismo que antes. Nos vamos a mover desde A hacia B, vamos a ver cuánto varía X y cuánto varía Y. Antes de mostrárselo yo, quiero que ustedes me digan cuánto varía X en este caso. Cuando tengo que ir desde A hacia B, ¿cuánto me tengo que mover Nada. en horizontal? 0. Muy bien, 0. ¿Y cuando me tengo que ir desde A hacia B, pero por la vertical? 3. 3. Bien, 3 unidades positivo. Muy bien. Esto quiere decir que cuando yo voy a calcular la pendiente, me da por resultado 3 dividido 0. Que tampoco se puede realizar dentro de los números reales. Si usted hace con la calculadora 3 dividido 0, les va a dar que es un error. Y efectivamente lo pueden probar con la calculadora. Y esto es porque la división por 0 no se puede realizar dentro de los números reales. Lo que sabemos es que 3 dividido 0 tiende a, eso es lo que decimos nosotros, tiende a infinito. O sea, nos da un valor muy, pero muy grande. Esto significa, la flechita tiende a. No podemos decir que 3 dividido 0 es igual a infinito. A ver, escribir esto. 3 dividido 0 igual más infinito, eso está mal. Porque 3 dividido 0 no es un valor que exista, no es un valor que podamos determinar con un número real. Infinito tampoco es un número como para decir que 3 dividido 0 es igual a infinito. Sino que decimos que tiende a, que se acerca a. No sé si querés agregar algo, Karina, aquí. O si los chicos quieren preguntar. Se podría hacer una prueba con la calculadora y poner, por ejemplo, 3 dividido 0,01 y ver qué pasa. Después 3 dividido, 0,2 ceros y un 1. Y después 3 dividido 0,5 ceros y un 1. Y ustedes, a medida que el denominador, digamos, se acerque a 0, o sea, esté más cerquita de 0, van a ir viendo que los resultados cada vez son más altos, ¿sí? Entonces, en el primer caso te va a dar 30. En el otro te va a dar 300. Y así, a medida que nosotros disminuyamos el denominador, ¿sí? O sea, hagamos tender a 0 el denominador, aunque no se haga 0, ninguno de esos numeritos de abajo son 0, pero están muy cerquita de 0. Cuanto más cerquita de 0 esté el numerito de abajo, o sea, el denominador, más grande el resultado. Y eso es lo que decía Sergio recién, o sea, el resultado se va, digamos, elevando cada vez más, va tendiendo a infinito, se va aproximando a infinito. Esa es la idea del tender a. No vamos a llegar, pero nos vamos a aproximar, ¿sí? Cada vez más. Cuantos más ceros pongan debajo, más grande el resultado. ¿Se entiende la idea? Fíjense que como denominador, alguien puede elegir un número que sea más chiquitito que este último que está colocado acá, ¿no? Que este último, claro, que 0,00001. Pero a su vez otro compañero puede elegir uno más chiquito aún y otro más chiquito aún,
y no vamos a llegar nunca a encontrar un número que sea el más chico de todos, porque le vamos a poder seguir agregando ceros antes del 1, después de la coma y antes del 1, y cada vez vamos a tener un resultado, un número más chiquitito en el denominador, y en consecuencia vamos a tener cada vez un número más alto en el numerador. Pero no existe un número que ustedes digan, yo lo pongo acá abajo y obtengo el valor infinito. Porque realmente no existe el valor más bajo de todos acá en el denominador, que llega a parecerse a 0, pero sin ser 0. Entonces ahí hablamos de una noción de tender a. Esta terminología de tender a o tiende a, la vamos a trabajar mucho cuando veamos el límite de funciones, en la parte de análisis matemático. Pero el concepto clave que nosotros debemos tener acá y que queremos que ustedes se fijen, porque lo vamos a trabajar siempre, es que cualquier número real dividido 0 tiende a infinito. Si ese número real es positivo, tiende a más infinito. Pero si ese número real es negativo, por eso ahora le voy a poner negativo con rojo, si ese número real es negativo, decimos que tiende a menos infinito. Fíjense que en estas cuentas que hicimos nosotros, si en vez de tener 3 positivos divididos estos números, hubiésemos tenido menos 3 divididos estos números, los resultados hubiesen sido así, miren. Menos 3 dividido 0,1, menos 30. Menos 3 dividido 0,01, menos 300. Menos 3 dividido 0,001, menos 3000. Y así sucesivamente. Este hubiese dado menos 30.000. O sea que hubiese tendido a menos infinito. Lo segundo que necesitamos que ustedes tengan en claro es al revés. Si la cuenta es 0 dividido un número, positivo o negativo, no importa, este resultado es igual a 0. Fíjense que acá no ponemos tiende a, sino que ponemos igual, porque del lado derecho tenemos un número real que existe, que es el 0. Y por último, que lo dijimos cuando vimos la imagen anterior, 0 dividido 0, esto es indeterminado. No es igual a nada, no tiende a nada, sino que se llama una expresión indeterminada. No se puede saber cuánto da ese valor. Vamos a ver más adelante que cuando tenemos algo que se aproxima a 0 sobre algo que se aproxima a 0 y lo queremos dividir, nos puede dar un número real positivo, un número real negativo, nos podría dar 0, nos podría dar más infinito o menos infinito. Por eso decimos que esto no sabemos, hay que hacer algunos cálculos previos que los veremos cuando nos ocupemos del límite de funciones. Lo cual, como les decía recién, será más adelante. Sí. Sofía hace una pregunta. No, es la letra A, mal. MDL entendió Sofía cuando pusiste mal. Es una A, mal. Está mal, o sea, poner 3 sobre 0 infinito está mal. Aquí, chicos, eso que escribió Sergio en azul a la izquierda de la pantalla, fotito o al resumen de fórmulas. Vamos a insistir con los resúmenes de fórmulas o resúmenes de teoría. Vamos a insistir mucho porque hay mucha info, además de la que está escrita en los PowerPoint, que nosotros vamos diciendo, y entonces cada tanto le vamos a ir diciendo al resumen, esto va al resumen, ¿sí? Tenerlo en cuenta. Claro, puede ser que en los próximos días ustedes se equivoquen en estos cálculos que están marcados aquí en azul a la izquierda, pero dentro de unas semanas o dentro de un par de meses estos ya no pueden equivocarse, ¿sí? Porque son cuestiones que las vamos a ver y mucho. Aprovechen para hacer preguntas si necesitan. Tengo una pregunta. Sí, Lucas. En estos casos particulares de la recta horizontal y vertical, viste que a veces cuando te piden dibujar una recta te dan las coordenadas. ¿Cómo serían las coordenadas de estos casos particulares? Perdón, ¿cómo era lo de las coordenadas? No lo entendía la pregunta. Que viste cuando te piden dibujar una recta te dan las coordenadas en X y en Y. Sí. Bueno, ¿cómo serían las coordenadas de estos casos particulares? ¿Vos decís los puntos de corte? Sí. Ah, bien. Si me esperás un ratito te lo respondo. Redondeo la idea. Claro. Yo te quería preguntar, porque yo sé que la recta constante de X, o sea, recta paralela a X,
si es una función lineal, pero una recta vertical no es una función lineal, ¿o sí? No Porque estamos, no hay escúchame, a ver, variación de X. Giovanna, lo que decís es correcto, pero no estamos hablando de funciones. Simplemente estamos hablando de lo que es la ecuación de la recta. ¿Está? Estamos viendo bueno, la dale. recta, la ecuación de la recta, la forma geométrica, o sea, graficarla, analizarla, entenderla, comprender todo lo que tiene, pero no estamos hablando todavía de funciones. Eso lo vamos a ver más adelante. Es correcto lo que vos decís. Lo que Lucas preguntaba es otra cosa que ya la voy a mostrar, pero simplemente quiero hacer un repaso completito como para cerrar de todo lo que hemos visto hasta aquí, de la pendiente de una recta. Hoy comenzamos recordando esto, que si una recta tiene un ángulo de inclinación comprendido entre 0 y 90 grados, sin ser 0, sin ser 90, por eso acá aparece solo menor, tiene pendiente positiva y estamos en el caso de una recta que es creciente. También habíamos revisado el otro caso de que si el ángulo de inclinación está comprendido entre 90 y 180 grados, sin ser 90, sin ser 180, esa recta tiene pendiente negativa y se trata de una recta decreciente. En ambos casos, cuando la recta tiene pendiente positiva, cuando la recta tiene pendiente negativa, vamos a encontrar cortes con los ejes X e Y. Puede haber un caso particular, como por ejemplo esta que yo voy a dibujar aquí ahora, un caso particular, de una recta como esta, que tiene pendiente positiva, esta azul que acabo de dibujar, pero pasa por el origen de coordenadas. Entonces, en este caso en particular, esa recta corta a los dos ejes. ¿Pero en qué valores de X y de Y esa recta corta a los dos ejes? Esta recta. En ¿Cuáles son los 0 de cortes? los dos. Exactamente. Los cortes son en X igual 0 y en Y igual 0. O sea, en este caso, corta en un solo punto los ejes coordenados, que es cuando la recta pasa por el origen. Si la recta tiene pendiente positiva o negativa y no pasa por el origen de coordenadas, siempre vamos a encontrar dos puntos de corte con los ejes, uno en X y otro en Y. Y ahora viene sí la segunda parte, que es lo que revisamos hoy, y que ya viene para poder responderle a Lucas también, ¿no? ¿Qué pasa entonces? Ahora tenemos que irnos a los dos casos particulares. ¿Qué pasa cuando el ángulo alfa es igual a 0? A 0 grados. Porque acá decimos que no puede ser ni 0, ni 90, ni 180, ¿no? ¿Qué pasa cuando alfa es igual a 0 grados? ¿Qué le sucede a la recta? Es una constante. No, pero ¿cómo es la recta? Eso estoy preguntando yo. Vos estás hablando de funciones otra vez, te estás yendo a otro tema más adelante. Nosotros estamos hablando acá en este caso de qué le pasa a la recta. ¿Qué inclinación tiene? ¿Qué apariencia tiene, chicos? Es Y es paralela al paralela eje a X. alguno de los ejes. Muy bien, o sea, es una recta horizontal. Una recta horizontal. Paralela, por supuesto, como bien dicen ustedes, paralela al eje X. Muy bien. Y si es paralela al eje X, vamos a suponer, ahora la voy a dibujar aquí mismo sobre esto que tengo acá. Vamos a suponer que la dibujo de color verde y que es esta recta. Bueno, salió bastante feíta, vamos a trabajar con la herramienta correcta. Ahí vamos. Esa recta, que es horizontal, que es paralela al eje X, ¿a qué ejes corta? El eje Solamente Y. al eje Y. Solamente al eje Y. Muy bien, corta solamente al eje Y en este punto. O sea que una recta horizontal tiene corte con el eje Y, pero no tiene corte con el eje X. ¿Está? Hay una excepción. Sí, sí, por ¿Cuál supuesto. sería? Porque Cuando ahí, coincide con el eje. sí, porque ahí de paso le contestamos a Valentina que en el chat puso no corta a X. No corta a Sí. X, excepto... Excepto, como les decía Karina recién, que la recta Cuando horizontal coincide sea con el X. eje. Muy bien, Claro. cuando coincide con el eje X. Pero siempre una recta horizontal va a cortar el eje Y. Siempre. ¿Está? Y es importante determinar en qué punto esa recta horizontal corta el eje Y. El otro caso que nosotros tenemos es lo que ocurre cuando nuestra recta es vertical. Es decir, el otro caso sería cuando alfa puede valer 90 grados. Es
Entonces nosotros decimos que si alfa vale 90 grados, como habíamos visto hace un ratito, estamos en presencia de una recta vertical. Y una recta vertical siempre va a cortar ¿a qué eje? Al X. X. Siempre va a cortar al eje X. Por ejemplo, esta recta vertical que yo estoy trazando ahí, corta al eje X en este punto. Sergio, no se ve, lo de la recta vertical no se está viendo. O yo por lo menos en mi pantalla no lo veo. Puede ser ¿En que dónde haya lo está? un ¿O lo estás display haciendo abajo? ¿Lo estás abajo haciendo a la abajo? derecha. Ah, bien, abajo a la derecha. La recta verde, chicos. ¿Vos Sí, estás sí. segura que te pusiste los anteojos de ver o son cristales? Sí, no, estos son los telescopios. Bien. Bien. Sí, O sea que una recta vertical siempre va a cortar al eje de las X y no corta al eje de las Y. Pero hay también una excepción, como veíamos recién, ¿no? Si la recta vertical coincide con el eje Y, entonces vamos a tener que esa recta vertical corta al eje X en 0 y coincide después con el eje Y en todos sus puntos. Esos son casos especiales. Ahí creo chicos, que... lo que iría al resumen de fórmulas, al machetito de fórmulas, lo que está escrito en azul. Alfa 0 grados, recta horizontal. Alfa 90, recta vertical. Eso iría al machete, ¿ven? Más lo otro que ya le dijimos, ¿no? Y creo que esto También, responde a la pregunta de Lucas, ¿no? Lucas. sí, sí, sí. Que tenía que ver con los cortes que él preguntaba. Claro. Yo te pregunté cómo se escribiría. Ah, las coordenadas como para ordenado, Lucas. Sí. Bien, bárbaro. Vamos a marcar de los puntitos que tenemos ahí, ¿no? A ver, en este caso, para este punto, voy a la gráfica que está arriba a la izquierda. Este punto que es donde la recta horizontal de color verde corta al eje de la Y. Lo corta en 1, Entonces decimos que la coordenada de ese punto es 0 de X, 1 de Y. Cuando X vale 0, nosotros siempre vamos a estar posicionados en el eje Y. Y con este 1 lo que estamos indicando es la altura en la que esa recta corta el eje de la Y. En cambio, me voy al dibujo de abajo a la derecha. Cuando tengo este punto, este corte de una recta vertical con el eje X, tenemos que la coordenada en X es 2, positivo, y la coordenada en Y, 0. 0 nos indica, cuando está como segunda componente del par ordenado de un punto, este 0 nos indica que estamos sobre el eje X, que no tiene altura el punto. Tenemos 2 unidades en X y 0 unidades en Y. Todos los puntos de corte con los ejes X e Y tienen esta característica, o es 0 la componente en X, o es 0 la componente en Y. Si ustedes miran, por ejemplo, el dibujo original, que yo ahora voy a borrar todo lo que agregué, este punto A también tiene la misma característica de los que decíamos recién. Tiene una componente en X que vale menos 3, pero tiene una componente en Y que vale 0. Y este punto B le pasa lo mismo. Tiene una componente en X que vale 0 porque se encuentra sobre el eje Y, y tiene una componente en Y que vale 2 positivo. Siempre los puntos de corte van a tener esta característica, o sea, una de sus componentes va a ser 0. Por lo menos, ¿no? Porque cuando pasa por el origen de coordenadas, este punto, que es el origen de coordenadas, tiene justamente como coordenadas el valor 0, 0. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Entonces vamos a avanzar un poquitito hacia la siguiente diapositiva. Ahora vamos a trabajar, y van a trabajar ustedes más que yo, seguramente, con lo que tenemos preparado. Ah, no, antes me queda una más, estoy acordándome, y después sí vamos a trabajar con algunos ejercicios. Una vez que tenemos todos los componentes estudiados de una recta, es decir,
que podemos encontrar, por lo menos identificar mínimamente en forma gráfica, los puntos en que la recta corta al eje X y al eje Y, que podemos saber cómo calcular la pendiente y en consecuencia cómo calcular el ángulo orientado, ángulo de inclinación de la recta, podemos empezar a escribir la ecuación de la recta. Algunos pueden decir cuál es la fórmula de la recta. No es la forma correcta de expresarlo, fórmula de una recta, sino que fíjense que hablamos de ecuación de la recta. La forma explícita de la recta tiene esta forma general, y igual mx más b. Fíjense que en esta expresión hay cosas que están escritas en negro, otras cosas que están escritas en color rojo y otras cosas que están escritas en color azul. En negro, además del símbolo igual y del símbolo más, tenemos escrito el valor de y, o sea, tenemos escrito y y tenemos escrito x. Acuérdense que en una de las primeras clases dijimos que cuando y aparece tal cual, sin ningún subíndice, y lo mismo x, estamos hablando de cualquier valor de x y cualquier valor de y. Pero como estamos hablando de la recta, no puede ser cualquier valor de x y cualquier valor de y, sino que tiene que ser un punto cualquiera que pertenece a esta recta. Un punto cualquiera que pertenece a esa recta. Pero además, en rojo están escritas cosas que son particulares de una recta. Si yo quiero dibujar esta recta que tengo acá en el gráfico, que pasa por el punto A y el punto B, y en consecuencia tiene este ángulo de inclinación y por lo tanto una pendiente determinada, esta recta tiene cosas que las identifica. Y las cosas que las identifican son las que están escritas en esta ecuación con color rojo y con color azul. Y como decíamos en una de las primeras clases de este año, hay que respetar el lenguaje matemático. Y ya sabemos que si estamos hablando de rectas y aparece una letra M, por todo lo que veníamos hablando hace un rato, esa M significa que es el valor de la pendiente de la recta. Y este B larga, minúscula, lo que significa es que estamos hablando de la ordenada al origen. Ahora vamos a avanzar un poquito más. Estas dos componentes, pendiente y ordenada al origen. La pendiente la calculamos de la misma forma que nosotros veníamos trabajando antes, ¿no? Que ustedes ya lo saben, que es a través de cuánto varía y, cuánto varía x, y entonces ahí tenemos la pendiente 2/3. Antes de continuar, chicos, les voy a pedir que silencien los micrófonos porque yo estoy escuchando un eco. Me estoy escuchando yo mismo en alguno de ustedes. Gracias. En todas las diapositivas anteriores aprendimos a calcular las pendientes, positivas o negativas, ¿no? O sea que ese valor, no hay dudas que para esta recta vale 2/3. Es la misma que veníamos trabajando antes. Y luego me queda saber cuál es la ordenada del origen. Que la ordenada del origen en realidad es el punto, y aquí lo voy a marcar yo, en el cual la recta corta al eje de la Y. Es decir, que yo tengo este punto acá, ese punto es el valor que me da la ordenada al origen 2. Una vez que yo tengo identificada la pendiente y la ordenada al origen, simplemente reemplazo esos dos valores. M lo reemplazo por 2/3, B lo reemplazo por 2 y obtengo lo que es la ecuación de la recta en forma explícita. Esto, además, es importantísimo porque me relaciona un valor de X con un valor de Y. De forma tal de que yo, poniendo aquí, reemplazando esta X por cualquier número real, voy a encontrar cuál es el que corresponde de Y para que ese par ordenado que voy a obtener de un valor de X y un valor de Y pertenezca a la recta que nosotros tenemos definida por A y por B. Vamos a hacer simplemente un ejemplo chiquitito. Supónganse que decimos que X vale menos 1. Si X vale menos 1, ¿cuál es el valor de Y para que el punto que yo voy a encontrar como par ordenado XY pertenezca a la recta? Lo que debo hacer es reemplazar en mi ecuación este valor X por menos 1. De forma tal entonces que yo diga, bueno, si X vale menos 1, Y vale 2/3, aquí reemplazo
por menos 1 más 2. Es decir, lo único raro que hice yo fue en la ecuación de la recta reemplazar x por el valor que habíamos elegido. Y si ustedes a esto hacen bien las cuentas, van a obtener menos 2 tercios, cuidado con los signos, 2 tercios por menos 1, menos 2 tercios más 2, y haciendo las cuentas en forma correcta, esto da por resultado 4 tercios, que es aproximadamente igual a 1,33. Esto quiere decir entonces que si x vale menos 1, estamos en presencia de un punto que es menos 1, 4 tercios. Y ese punto que está acá tiene que ser un punto que está sobre la recta. Si ustedes observan en la figura que tenemos, vamos a encontrar, aquí está el valor de x igual a menos 1, y lo que nosotros hicimos fue, haciendo este cálculo que está abajo, que nos indica que y vale 4 tercios, es como si hubiésemos en la gráfica trazado una línea recta vertical hasta encontrar dónde se encuentra el valor de y, o el punto que está sobre la recta. Esta altura que tenemos acá es aproximadamente igual a 1,33 o 4 tercios. Si ustedes trasladan horizontalmente hacia el eje y, se encuentran con que efectivamente ese punto tiene como altura 4 tercios o aproximadamente igual a 1,33. Es decir, que están diciendo que un punto que tiene abscisa menos 1, ordenada 4 tercios, es este punto P que tenemos aquí sobre la recta y que pertenece a la recta. Porque cuando ustedes a la abscisa menos 1 la ponen en la ecuación de la recta y hacen el cálculo, les da el valor 4 tercios. ¿Se comprende esto que hemos hecho? ¿Hay alguna duda? No sé, van poniendo que sí, Sergio. Perfecto. Van poniendo que sí, que se entiende. Quizá está bueno todo esto, bárbaro. Chicos, si no estuviera el dibujo, vamos a hacer una vuelta de tuerca más. Si no hubiera estado el dibujo hecho en la diapositiva y solamente hubiera estado el recuadro rosadito con la fórmula, ¿no? Y igual 2 tercios x más 2, con la ecuación de la recta. ¿Qué hubieran podido decir de esa recta, aunque no esté el dibujo? Si a ustedes les dan la ecuación 2 tercios x más 2. Esperamos un segundito. Que es creciente porque la Vamos a hacer pendiente así. es positiva. Cambiame Dale. la ecuación, Karina. Ah, genial, genial. Porque vamos a hacer el ida y vuelta ahora, que vimos que se entendió. Dale. Y ya después, Ruth, te contestamos la pregunta. Igual, vamos a escribir 2 quintos x más 3. Vamos a hacer varias. Si no tienen el dibujo, ¿qué pueden decir de esa recta? Que es creciente. Sí, porque la pendiente es Positiva. bien. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos muestra? ¿Cuánto vale? Perdón, vamos a ir para todos los chicos, ¿no? ¿Cuánto vale la pendiente en esta recta? La pendiente 2 quintos te dice Valentina. Perfecto. Bien. Fíjense que la pendiente va a ser siempre el número que está multiplicando a x. Siempre el número que está multiplicando a x. La pendiente es el número que multiplica a x. No es 2 quintos x, esto ya lo hablamos la clase pasada. Claro. Eso ustedes dijeron muy bien, que indica que la pendiente es positiva y que tenemos entonces una recta creciente. ¿Y cuánto vale el ángulo de inclinación? ¿O qué puedo afirmar del ángulo de inclinación? No cuánto vale, sino qué puedo decir del ángulo de inclinación. Que está comprendido entre 0 y 90. Bien, el ángulo está entre 0 y 90 grados. Muy bien, todo eso sale de ahí, de esa info. Dale, Karina, adelante nomás con las preguntas. Y después Melissa Benítez puso que 3 es el corte con eje Y, o sea, el 3 de la numerito ecuación. que va Ordenado, solo, Alicia. que no multiplica a nadie, Muy que no bien, multiplica muy X. bien, Mailén.
se llama ordenada al origen, va a interceptar al eje Y en el punto 3. Bien, chicos. ¿Puedo Bien. trazar aproximadamente esta recta? A ver qué se les Sí, ocurre. claro. Sí, Sí, me sí, paro que- en 3 de Y, Vamos a suponer que acá está 3 de Y. me muevo 5 lugares a la derecha, o sea, el denominador de la pendiente. Muy bien, porque esta M, ahora vamos de vuelta con la teoría. M es igual, acuérdense, lo que varía Y sobre lo que varía X. Y en este caso estamos diciendo que nuestra pendiente vale 2/5, ¿no? 2/5. Quiere decir que yo me tengo que mover 5 unidades en X, delta X igual 5, y después, a continuación, 2 unidades en Y, delta Y igual 2, y llego a este punto. Puedo saber qué coordenadas tiene ese punto, por supuesto, pero a mí lo que me importa es dibujar la recta. Y entonces para dibujar la recta lo único que tengo que hacer es unir el punto de corte con el punto que hemos calculado recién. Esa recta, esa gráfica, es la representación gráfica de la ecuación de esta recta. Bien. Otro ejemplito. ¿Se entendió? ¿Entendieron todos estos? Sí. Bien, perfecto. Uno que tiene una mini trampa, no caigan no caigan a la trampa. A ver. Y es igual a menos X, observen bien, Y igual a menos X menos 2. Antes de dibujar, ¿qué pinta va a tener esa recta? ¿O qué apariencia? Va a ser decreciente porque la pendiente es negativa, es -1. Bien, ¿qué La más pueden decir? pendiente, recuerden que la pendiente es el número que está multiplicando a X. Acá no aparece el 1, pero si tenemos menos X, estamos diciendo que el valor que está multiplicando a X es menos 1, que no lo escribimos porque menos 1 por X es lo mismo que decir menos X. ¿Y esto qué indica entonces? Que la pendiente es negativa, ¿verdad? Sí, ahí lo habían escrito en el chat y que Bueno, era la decreciente. recta es decreciente. Bien. ¿Y el ángulo? Entre... El ángulo va a estar comprendido entre Entre 90 y 90 y 180 grados. 180. Perfecto. Bien. Bueno, Muy chicos, bien, chicos. esto que acaban de hacer ustedes es re importante. Tienen que relacionar que la pendiente positiva, como lo tenemos acá, la pendiente positiva, implica un ángulo entre 0 y 90 grados. Y además implica que la recta es creciente. En cambio, una pendiente negativa indica automáticamente que el ángulo está entre 90 y 180 y que la recta es decreciente. Digo esto porque son errores que hemos advertido muchas veces en los primeros exámenes o cuestionarios que uno hace. Esto tiene que ser algo que tiene que quedar muy clarito. Pendiente positiva implica que el ángulo está entre 0 y 90 y que la recta es creciente. Pendiente negativa, que el ángulo está entre 90 y 180 grados y que la recta es decreciente. ¿Y qué pasa con la ordenada al origen? Es -2 la ordenada al origen. Muy bien, la ordenada al origen es -2. O sea que yo si quiero graficarla, ahí estaría 1, -1, aquí estaría -2. La recta va a pasar por el eje Y, la voy a cortar en -2. ¿Y qué pasa ahora con la fórmula de la pendiente cuando yo la quiero calcular acá? Delta Y sobre delta X. Sabemos que vale -1. ¿Cómo escribo este -1 como fracción? -1 sobre 1. Muy bien, -1 sobre 1. Eso es igual a -1, efectivamente. Quiere decir que delta X vale 1, o sea, me muevo 1 en delta X,
Y en delta I también me tengo que mover 1, pero negativo. O sea que me tengo que mover 1 hacia abajo. Entonces eso que está en rojo, delta I igual a menos 1. Y ahí llego al punto que me va a permitir, al segundo punto, que me va a permitir trazar mi recta. Que es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trazar nuestra recta pasando por esos dos puntos que acabamos de escribir recién. ¿Se entiende esto? Lo que hemos hecho. Sí. Bien. Ahora, lo que vamos a hacer nosotros es seguir trabajando con esto, pero vamos a avanzar ahora sobre nuestras rectas, ¿no? Sobre las que teníamos preparadas para compartir con ustedes. Y a medida que surjan preguntas, por favor, como siempre, van realizándolas, ¿no? Ustedes en el video que les subimos nosotros tenían que la recta se puede escribir de varias formas, la ecuación de la recta, ¿no? Una forma era la forma explícita, que es la que acabamos de ver recién y que nos da mucha información de la recta porque nos muestra la ordenada de origen, nos muestra la pendiente. Otra es la forma general de la ecuación de la recta. Esta misma recta que está dibujada y que está aquí en forma explícita escrita, en forma general se puede escribir de esta manera. Vamos a hacer, no sé si en un rato o mañana, cómo pasamos de la forma explícita a la general. Vamos a hacer un ejercicio de esto. Y la otra forma, que ustedes también tenían ahí en el video que se les mostraba, es la forma segmentaria. Entonces vamos a interpretar qué significan estas rectas, qué información nos dan, ¿no? Fíjense que lo importante, vamos a analizar, vamos a detenernos un poquito acá, en la forma segmentaria. Siempre es X positivo dividido un número, más Y positivo dividido otro número, igual a 1. Si nosotros logramos transformar nuestra recta, que está dada en forma explícita o en forma general, transformamos nuestra ecuación en la forma segmentaria, la información que nos da la forma segmentaria es sumamente importante, porque tengo dos valores que son este menos 3, el denominador de X, y el 2, que es el denominador de Y. Fíjense que menos 3 coincide con el corte en X, y menos 2, y 2, perdón, que está sobre Y, coincide con el corte en Y. Cuando la recta está escrita en forma segmentaria, que tiene que reunir estas características, ¿no? X sobre un número, positivo, negativo, puede ser una fracción, lo que sea, más, siempre más aquí, y sobre otro número, positivo, negativo o una fracción, es igual a 1. Tiene que quedar igualada a 1. Y entonces los números que están dividiendo a X y a Y nos están indicando inmediatamente los cortes con el eje X y con el eje Y. Eso es la ventaja que tiene la forma segmentaria de la ecuación de la recta, porque también nos está mostrando cuáles son las características de esta recta. Por supuesto que así, solamente con la forma segmentaria de la ecuación de la recta, nosotros no tenemos la información de la pendiente. Es decir, que tendríamos que hacer los cálculos que ya hemos visto, conociendo los cortes con los ejes X e Y, para poder determinar la pendiente. Karina, ¿querés tirarme una ecuación cualquiera en forma segmentaria? Sí, pero antes de eso les quiero hacer una pregunta a los chicos, a ver si vamos integrando todo. Como hablábamos hace un ratito de un común aprendizaje en espiral, ¿vieron? Volvemos para atrás y avanzamos. Según todo lo que les dijo el profe en esta clase, fíjense, X sobre algo, eso es una división, un cociente, y sobre algo, una división, un cociente. Esos algos, o sea, esos denominadores, pueden ser cualquier número excepto... 0. Bien, perfecto.
La única restricción es que no sean 0 los denominadores, por todo lo que hemos dicho antes. O sea, la forma segmentaria la vamos a poder anotar, excepto que x valga 0 e y valga 0. Si no, no tiene sentido la división. ¿Se entiende, chicos? Vamos a escribir acá entonces que la forma segmentaria, así como le dimos con M y con B a la forma explícita, Claro. la vamos a escribir como X sobre un valor A minúscula más Y sobre un valor B minúscula igual a 1. En ese caso tiene que ser con A distinto de 0 y B tiene que ser también distinto de 0 porque si no, no existe esa división y no representaría una línea recta. Y a su vez, lo otro que vamos a hacer es indicar que el valor A es la abscisa donde la recta corta, el valor de la abscisa, o sea, el valor en el que la recta corta al eje X. Y el valor B es la ordenada donde la recta corta al eje Y. Fíjense que este punto de corte con el eje Y, además, corresponde con la ordenada al origen. Y habíamos dicho que a la ordenada al origen la llamamos con la letra B minúscula, B larga minúscula. Y fíjense que en la forma segmentaria la seguimos llamando de la misma manera. O sea que no nos podemos confundir que el valor, cuando aparece la letra B minúscula, estamos hablando siempre de la ordenada al origen de la recta. O corte con el eje Y, como ustedes quieran. Perfecto. Bueno, ahora sí otro ejemplo. Dale. Vamos. X, vamos a poner así, X sobre 5 más Y igual a 1. Y ahora los escuchamos a ellos, ¿no? A ver, ¿cómo dibujaríamos? Ustedes díctenle a Sergio, a ver qué tiene que hacer o qué tiene que mirar. Corte con X es 5. Bueno. 5 en X y 1 en Y. Bien. ¿Qué pinta va a tener esa recta? ¿Qué pinta, qué apariencia va a tener? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Bien. Corte con X 5 dijeron, ¿verdad? 5. Sí. ¿Y corte con Y? Corte 1. ¿Y de dónde sale ese 1? Que Y vendría a tener un 1 en el denominador. Claro. Exactamente, porque escribir esta recta de la forma que estaba dada es lo mismo que escribirla como X sobre 5 más Y sobre 1 igual a 1. Y de ahí salen los cortes con X y con Y. Muy bien. Y como bien dijeron ustedes, pero vamos a terminar de hacerlo a esto, trazar... Y acá les pongo en el chat, ojo, porque están diciendo que es creciente. Guarda, no confundan pendiente con los denominadores acá. Estamos en otra, chicos, estamos en otro formato de ecuación de la recta, ¿sí? X, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tenemos un corte en X igual 5. Y el otro corte está en Y igual 1. Entonces, la recta que nos piden es la que une el corte con X con el corte con Y. Es decir, que nos están pidiendo esta recta. Vamos a corregir un poquito acá. ¿Se entiende, Alexander, Andrés, que habían dicho creciente? ¿Por qué les pusimos ojo? ¿Sí? ¿Se entendió? Bien. ¿Cuál Claro. sería en este caso la pendiente de la recta, si la queremos calcular? Cuando me voy de un punto al otro, ¿en cuánto varía X? 5. 5, menos 5. 5. 5 unidades. Fíjense que 5 yo lo puedo hacer así, ¿no? Ahí varié delta X igual 5. Pero ¿qué pasa con Y? Tengo que bajar. Y entonces delta Y, que vale una unidad, en realidad es negativo. Y de ahí nos queda que nuestra pendiente es menos un quinto.
Por eso decimos que la recta es decreciente, que tiene una pendiente negativa y demás. ¿Estamos hasta ahí? ¿Bien? Igual sin graficarlo también podemos saber si es creciente o decreciente. ¿Cómo? Sí. Contalo a tu Porque si, por ejemplo, el corte, o sea, el denominador de X y el denominador de Y son ambos con el mismo signo, con positivo o con negativo, la ecuación va a ser decreciente. Y si es uno positivo y el otro negativo, ya sea cualquiera de los dos, va a ser creciente. Si los dos son, sí, está bien lo que decís. Si los dos, si vos lo que estás diciendo, y está bien, no sé cómo es tu nombre porque no identifiqué quién hablaba, perdón. Giovanna soy. Giovanna. Giovanna lo que está diciendo es que cuando nosotros tenemos nuestra recta en forma segmentaria, Giovanna dice que en esta recta, si A y B son los dos positivos o los dos negativos, la recta tiene pendiente negativa, ¿verdad? Sí. Y después está diciendo que si A y B tienen distintos signos, o sea, uno es positivo y el otro es negativo, no importa cuál sea, la recta tiene pendiente positiva. Si alguno de ustedes tienen dudas con esto que acaba de decir Giovanna, que realmente es así y es una consecuencia de analizar un poquito más la forma segmentaria, plantéense rectas en las cuales A y B tengan el mismo signo y otras rectas en las cuales A y B tengan distintos signos y ejercítense en realizar la gráfica para comprobar lo que les acaba de decir Giovanna.